Ahí me parece. Ahí está. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que se están conectando. Les comento por acá por la caja de chat, les estoy enviando un link para que puedan ingresar algunas palabritas de cuál es su motivación para asistir a la presente charla. Vamos a estar haciendo una nube de palabras, la cual voy a estar proyectando, así vamos viendo justamente cuál es el interés de todos y justamente comenzar el café. Bueno, ahí estamos viendo algunas respuestas. Vemos que empieza a aparecer, escuchar un poco más de huella, tener nuevas ideas, vinculación, sumar experiencia. Ahí van apareciendo algunas que sea baja emisión, escuchar, bueno, de más de huella, mejorar la productividad, compartir experiencias. Claro, hoy vamos a estar compartiendo varias experiencias justamente, comunicar, escuchar de más huellas. Ahí está, un poco más de lo que es la política, de baja emisiones, de la sociedad, de la vinculación. Muy bueno, qué diverso que es todos los enfoques que tiene cada uno. Bueno, quizás si ya estamos todos y ya fueron votando, lo que podemos ir haciendo, ahí va cambiando. Arrancamos, si quieren, y 10 ya para dar comienzo, ¿sí? Bien. Bueno, y vamos viendo que se empiezan a aparecer un poco más de cuestiones, empieza a aparecer un poco de bosque nativo, de mejorar la productividad, aprender sobre el cambio climático, lo que es sociedad, vinculación. Vemos lo que es gases de efecto invernadero también como parte de los temas. Bueno, entonces ahora, en honor a los puntuales, vamos a dar comienzo con el Café por el Clima. Primero, bueno, vamos a estar dándole la palabra a Ricardo Bertolino, el director ejecutivo de lo que vendría a ser la RAM CC y particularmente lo que es ALPA, el sello ALPA de huella, del cálculo de huella de carbono, que bueno, nos va a estar haciendo una pequeña introducción. Así que Ricardo, te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es un enorme gusto estar en esta charla, que luego seguiremos difundiendo por los medios, sabiendo de la charla que van a dar un intendente que se ha comprometido fuertemente con la lucha frente al cambio climático, como Juan Pablo, el intendente de Idiazábal, la provincia de Córdoba, y de dos empresarios que ya hicieron su huella de carbono, que están comprometidos con la lucha frente al cambio climático y también con la inversión en el triple impacto, o sea, ver cómo no solamente reducen su huella sus empresas, sino que también ayudan a los municipios a bajar las emisiones y prepararnos para un cambio climático que cada día es más evidente y que sin ninguna duda va a afectar
a enormes porciones de la población del mundo, no solamente porque, bueno, ya no pueden vivir donde lo están haciendo, sino porque van a migrar y esto ya está generando enormes migraciones en las que todos los municipios y todos vamos a tener impacto. Así que nada, solamente decirles muchísimas gracias a los tres disertantes, a Leo del equipo de la RAM, que va a ser el que va a exponer junto con Agustina, y esperemos que este sea también el inicio de otros emprendimientos y otros municipios que se sumen a esta lucha que no es para mañana, es para hoy y ahora. Y si no lo entendemos, realmente vamos a seguir profundizando un problema que va a ser cada vez más grave. Así que muchísimas gracias, les saco el tono dramático y le dejo el positivo a ustedes que tienen las acciones y que tienen acciones muy concretas. Bueno, muchas gracias Ricardo por esta pequeña introducción. Vamos a estar entonces pasándole la palabra a Juan Pablo Bacia, que es el presidente comunal de Idiazábal, que bueno, nos va a estar comentando un poco su experiencia con el Plan Local de Acción Climática y de lo que fueron los proyectos de triple impacto realizados allí. Juan Pablo, te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos, gracias por esta invitación. En principio, simplemente a modo introductorio, luego podemos hacer un ida y vuelta, contarles que Idiazábal es una pequeña localidad del sudeste de la provincia de Córdoba. Es una localidad de 1.700 habitantes, según el último censo, es una pequeña localidad en la cual todos los actores nos conocemos y siempre las políticas de Estado, como es el caso de lo referente al ambiente, intentamos abordarlo entre todos los actores sociales, sumando por lo menos la mayor cantidad posible de actores sociales. Para introducir un poco esta pequeña localidad, en el año 2015 sufrió una inundación por un desborde del arroyo El Chato, donde hubo que evacuar a prácticamente la totalidad de la localidad. Más del 90% de la gente se tuvo que ir de Idiazábal. Recién Ricardo hablaba de emigrar. Bueno, más del 90% de la población emigró de Idiazábal durante 17 días hasta que las aguas bajaron, porque no podíamos estar aquí en la localidad, porque estaba gran parte de las casas con agua dentro del hogar. Eso fue una situación extrema y dramática, que se contrasta con una realidad actual, 8 años después, donde ese arroyo que nos inundó hoy, hace 2 años ya que no pasa ni siquiera un hilo de agua, está totalmente seco, y con el contraste de la sequía, que ha significado también pérdidas económicas muy superiores en lo que respecta al empleo, lo que respecta a la producción agrícola. Las pérdidas por sequía son superiores a las pérdidas por la inundación. Obviamente la inundación es un hecho terrible y traumático para lo local. Entonces, bueno, quiero decir con esto que el efecto del cambio climático es muy palpable y muy visible en Idiazábal, y en partes yo entiendo que acelera el proceso de toma de conciencia de la gente, porque lo que nos pasó y lo que también hoy nos pasa como pueblo rural son situaciones muy extremas. Nosotros, yo vengo trabajando en la gestión con gestiones anteriores, como concejales, como secretario de gobierno, y actualmente me toca, estoy prácticamente teniendo mi primer periodo, mi primer mandato de gobierno, y hemos sumado nuestro equipo aquí presente a los chicos de Ambiente Argentino. Aquí está Luis Aullero y Joana Rivas, que nos vienen acompañando desde lo técnico, del asesoramiento, en diferentes acciones. Pero todas esas acciones se piensan desde lo colectivo, tratando de trabajar con las escuelas, también con los empresarios, con las instituciones. Idiazábal ha apostado en estos últimos años un plan de forestación muy fuerte. Bueno, primero tenemos que decir, perdón, que hemos terminado nuestra medición de huella de carbono y ya estamos trabajando con la RAM en lo que es el diagnóstico de adaptación. Eso lo está trabajando sobre todo Luis y Joana con el equipo técnico de la RAM.
pero no nos quedamos con el diagnóstico, sino que mientras avanzábamos con el diagnóstico, fuimos avanzando con un plan de forestación de más de 5.000 árboles en 3 años, que para la superficie de Idiazábal es mucho. Hemos avanzado algo de cortinas forestales periurbana. Comenzamos, en el tema de forestación, comenzamos con unas capacitaciones intensivas en poda para trabajar en conjunto con la sociedad en su conjunto sobre el tema de poda de arbolado urbano. Somos un pueblo con inmigración italiana, no sé si tiene que ver, pero tenemos la costumbre de todos los años acá se podaban las plantas, dejamos el tronquito solo. Bueno, fue todo un desafío plantear de que la mejor poda es la no poda, que simplemente a las plantas hay que darle una forma para que nos den la sombra y nos bajen las temperaturas en estos veranos tan calientes. En el invierno, cuando las hojas caen, las juntamos junto con la gente y la hacemos compost. Tenemos un proyecto de compostaje bastante importante con ideas de ampliarlo. Hemos fomentado desde el municipio una cooperativa de trabajo que nos acompaña, que le estamos acompañando a ellos para que ellos nos acompañen en todo lo que es este proceso del empleo verde, que vemos un montón de posibilidades y oportunidades detrás de lo que es el empleo verde. Estos chicos son los que mantienen los espacios verdes, los que producen el compost, los que también hacen el chipeo de ramas de poda, los que también trabajan en la poda de formación. Es un grupo que nos viene acompañando en paralelo con la municipalidad. Y hoy en el presente estamos trabajando sobre un proyecto que lo presentamos en la asamblea de la RAM anual, que es un biofiltro para captar y recuperar para riego el agua de desechos cloacales. Nosotros en Idiazábal hemos terminado el mes pasado un tramo de red de cloacas, lo que implica que Idiazábal, el 90% de la localidad tiene red de cloacas, que en pocos años vamos a tener un 100% de la localidad con cloacas. Bueno, lo que estamos haciendo a través de ese biofiltro, que después técnicamente lo podemos hablar en otro momento, es filtrar y captar esa agua, almacenarla y recuperarla para riego forestal o riego de calles. Eso es un proyecto bastante ambicioso que también lo estamos trabajando. Y después tenemos una agenda de otros temas que lo estamos pensando, lo estamos intentando madurar, porque vemos oportunidades de ampliar nuestra capacidad de reciclar materia orgánica de desechos de residuos sólidos urbanos, para obtener más compost y ver si lo podemos ubicar como enmienda orgánica para hacer ensayos en algunos establecimientos, algunos campos que quieren usar el compost para enmienda orgánica. El estimado de la primera etapa de recuperación de agua residual de cloacas es de alrededor entre 40 y 60.000 litros por día de esa agua que tiene alto contenido de fósforo y nitrógeno, y no es porque lo diga yo, sino es porque hemos hecho un ensayo con la Universidad Católica de Córdoba de 6 meses y sabemos que el filtro funciona, que elimina los posibles restos de bacterias que pueda tener el agua contaminada, el resto de contaminación, y esa primera etapa que obtendremos entre 40 y 60.000 litros de agua para riego por día, excede en las demandas, sobre todo en los meses de invierno, y podríamos llegar a utilizarla como riego y como fertilización alternativa en algún campo. Pero eso, bueno, son ideas que necesitamos madurarlas, necesitamos darle una lógica, una sostenibilidad. Y también decirles que todas las acciones que planteamos en Idiazábal, las planteamos desde la sostenibilidad, en el sentido que no proponemos cosas que no podamos cumplir, porque en el ambiente, si proponemos, entiendo yo, que si proponemos acciones que después no las podemos llevar a cabo, se genera una frustración, y esa frustración termina siendo un problema para avanzar con las políticas ambientales a lo largo del tiempo. Por último, antes que ellos se presenten, quiero agradecer a Germán Mencio, en representación de Mencio SRL, y a Gonzalo, en representación de la empresa Ortega Hermanos S.A., por sumarse
a este trabajo con el ambiente, porque evidentemente a mí como intendente, que las dos empresas más importantes de la localidad estén hoy certificando Alfa, me facilita un montón de cosas. ¿Por qué? Porque genera una imagen de que lo que el Estado propone es recibido por el sector privado y evidentemente se multiplica, y para este intendente es mucho más fácil hacerlo junto con el sector privado que hacerlo solo. Así que estar muy agradecido. Germán aparte de ser un empresario de la localidad, es un amigo con el cual compartimos muchas charlas y es inquieto por estas cuestiones ambientales antes de que yo fuera intendente. Y bueno, y Gonzalo, que está en representación de Ortega, es un ex alumno que en algún momento hemos hablado. Creo que las primeras plantas que pusimos en Idiazábal, cuando yo era concejal, lo hicimos con él cuando era estudiante de los primeros años de agronomía. Esas son las ventajas de los pueblos que nos permiten afrontar estos desafíos con mayor con mayor celeridad. Y agradecer también especialmente a Joana, a Luis y a todo el equipo de Ambiente Argentino, porque independientemente que ellos trabajan con nosotros en forma externa, tienen el corazoncito, nos hemos sabido ganar el corazón de ellos y le están dedicando mucho más esfuerzo y tiempo a nuestro proyecto de lo que le pagamos nosotros por asesoramiento. Yo soy plenamente consciente de eso, pero bueno, algo habremos hecho bien para tener preferencia a veces por encima de otros clientes, ¿no? Así que bueno, nada más para agregar. Creo que hemos hecho mucho, pero los desafíos son muchísimos. Falta darle un orden y hacerlos sostenibles para poder avanzar en el tiempo sin que haya la menor cantidad de frustración posible, para poder avanzar y que la gente nos crea de que estamos frente a un cambio climático, nos crea de que ya hay consecuencias y que va a haber consecuencias lamentablemente más agudas, que lo que hagamos ahora en parte es para atenuar los desastres que hemos hecho hace 100 años atrás, y que también tenemos que adaptarnos a vivir de otra forma, producto de los cambios que hemos producido con el accionar del hombre sobre el planeta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Justamente es muy interesante escuchar, bueno, cómo es el impacto del cambio climático y lo importante que es comenzar a tomar acciones frente a esto, y ni hablar que mancomunadas, es decir, en conjunto con todo lo que vendría a ser el sector privado. Así que bueno, muchas gracias por tus experiencias. Ahora pasamos a bueno, la presentación que va a estar dando mi compañero Leonardo Gómez, de lo que vendría a ser el sello ALPA de huella de carbono. Leo, si querés, te cedo la palabra. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Agus. Gracias a todos por haber asistido. Voy a presentar a pantalla, me van a decir si se ve bien. ¿Agus se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, genial. Vamos a comenzar entonces con la presentación. La idea de esta presentación es comentar el servicio, ver algunos aspectos técnicos, ver, bueno, cómo se trabaja con la huella de carbono, hasta dónde se puede llegar, los distintos sellos que nosotros tenemos dentro del servicio de sello ALPA. Y por último vamos a estar hablando un poco sobre los proyectos de triple impacto, y por eso también tenemos y contamos con la presencia de Ortega Hermanos, con Gonza, y de Germán en representación de Mencio SRL, para que ellos también cuenten su experiencia, que bueno, siempre viene bien una experiencia de primera mano para conocer mejor el servicio y las tareas que se deben llevar a cabo. Primero comentar quiénes somos, qué es la RAM-CC, ¿sí? La RAM-CC, bueno, como bien dice el nombre, Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Somos una red de hoy en día más de 280 municipios que en conjunto se coordinan e impulsan políticas, ¿sí? Para la lucha contra el cambio climático y para la adaptación también a este cambio climático que es inevitable. Dentro de la red tenemos distintos programas. Uno de ellos es el Plan Local de Acción Climática, que es el que comentaba
Juan Pablo, que ellos ya han terminado, ¿sí? donde se hace un inventario de gases de efecto invernadero y luego se trabaja para la reducción de las emisiones que se han calculado, y obviamente después también se trabaja en la adaptación con los problemas que se encuentran en la localidad. Otro de los programas es Empleos Verdes, donde se trabaja con emprendimientos, ¿sí? Con emprendedores locales. Y por último, obviamente, la huella de carbono, que es lo que nos reúne hoy. El nombre de este servicio es Sello ALPA, si bien lo presentamos, o lo prestamos, mejor dicho, el servicio en nombre de la RAM-CC, el servicio en sí recibe el nombre de Sello ALPA por una cuestión de prestarlo también de forma internacional, como se nos ha requerido. No le veíamos por ahí mucho sentido brindarlo como red argentina, entonces le cambiamos el nombre, pero simplemente es una cuestión de nomenclatura. Ahora, adentrándonos directamente en lo que es la huella de carbono y por lo que estamos hoy en día, para empezar a comentar que hay distintos tipos de huella de carbono, puede que hayan escuchado otros tipos también, ¿no? Huella de carbono hídrica, huella de carbono de producto, de ciclo de vida. Nosotros, desde la RAM-CC y como sello ALPA, prestamos el servicio de huella de carbono organizacional. ¿Y qué es la huella de carbono? Es un indicador ambiental a partir del cual vamos a conocer la emisión de gases de efecto invernadero que estamos teniendo en nuestra organización a raíz de las actividades que realizamos. Todas las actividades que realizamos como personas, como organización, tienen emisiones asociadas, entonces el trabajo de la huella de carbono es conocer cuáles son esas emisiones. ¿Y para qué conocerlas? Obviamente para empezar a reducirlas. Como siempre decimos, el cálculo de la huella de carbono es un primer paso muy interesante para empezar a adentrarnos en lo que es el conocimiento del impacto en el clima, obviamente también la reducción. Y de esta forma es como nosotros lo entendemos y como dividimos nuestros servicios, ¿sí? Lo dividimos en 3 etapas. Una primera etapa va a ser la medición, el conocimiento de nuestro impacto, cuánto estamos emitiendo a raíz de nuestras actividades. Entonces lo que vamos a hacer es justamente esto. Después, obviamente, vamos a conocer la experiencia de los chicos que van a estar presentando de las empresas, pero bueno, la forma en la que vamos a estar midiendo es recopilando información, que ya más adelante lo vamos a comentar, y en base a esa información vamos a conocer el impacto. ¿Qué se va a otorgar en esta primera etapa? Bueno, una serie de entregables, entre los cuales encontraremos el informe, que el informe detalla cuál fue el trabajo que se llevó a cabo, y en donde encontraremos también pautas para la reducción de estas emisiones. Entonces nuestra recomendación es, al cabo de 1 año o de 2 como máximo, volver a hacer una medición para ver cómo ha sido la evolución de la huella de carbono en la organización. Obviamente esperando siempre que sea positiva por las acciones que nosotros brindamos y otras acciones que la empresa ya tiene pensado llevar a cabo. Entonces, en el caso de que en esta segunda medición veamos que la huella de carbono ha disminuido, se entregará el segundo sello, que el segundo sello es el de reducción, en donde obviamente se constata que hemos encontrado una evolución positiva en la huella de carbono, es decir, que han disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero. Y este va a ser el trabajo que llevemos a cabo a lo largo de los años, en donde vamos a ir haciendo mediciones y donde vamos a ir aplicando medidas cada vez más ambiciosas para reducir al máximo lo que se pueda las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, llegado el momento en el que no se pueda reducir más, porque la actividad va a seguir desarrollándose y la empresa va a seguir funcionando, pasaríamos a neutralizar o compensar nuestras emisiones, logrando así el tercer sello de nuestro servicio, que es el de carbono neutralidad. Si bien nosotros otorgamos este sello para las empresas que compensan sus emisiones, nuestro trabajo lo aplicamos fuertemente en los 2 primeros sellos, ¿sí? En el de medición y obviamente en el de reducción de las emisiones que encontramos que se están emitiendo. Para comentar también el esquema general del trabajo, este es un esquema que nosotros proponemos a la hora de trabajar con las empresas. Obviamente esto se puede charlar, esto se va viendo, no es lo mismo una empresa que otra, dependiendo del tamaño de distintas cuestiones. Al final esto es un trabajo bastante personalizado que va variando al menos un poquito de empresa a empresa. Pero bueno, este es un esquema general que nosotros proponemos y empieza con la recopilación de información, como comentaba recién. Una vez que se aprueba el trabajo y que comenzamos a trabajar, tenemos una reunión en donde se les envía una planilla de Excel,
en donde va a estar dividida por las distintas categorías que las normativas internacionales, que luego vamos a comentar, nos explicitan. Entonces, en base a esas distintas categorías y en base a ejemplos y explicaciones que nosotros tenemos en estas planillas para que se sepa cómo se completa, la empresa va a tener que ir completando con las actividades que se desarrollan dentro de la misma. Obviamente, a lo largo de completar esta planilla, estos cuadros, van a ir haciéndose reuniones periódicas, cada 15 o 20 días, con el objetivo que, bueno, el equipo también pueda asesorar a la empresa en cómo completar esta planilla, y también para el equipo va a ser una forma de aprendizaje, porque si bien el trabajo va a ser similar de empresa a empresa, obviamente las actividades que se desarrollen van a variar, y para nosotros también representa un desafío el conocer cómo funciona la empresa para poder asesorarlos de la mejor forma y para nosotros obviamente también entender el proceso. Entonces, una vez que se ha recopilado toda la información, se nos es devuelta esa planilla, a partir de la cual empezaremos a analizarla, a desglosarla y empezaremos a hacer el cálculo. ¿Qué cálculo? Lo haremos con una herramienta que desarrollamos dentro del equipo, un software que después se brinda también a la organización y que más adelante vamos a estar comentando. Una vez que se termina con los cálculos, se hace una última presentación, una última reunión para presentar los resultados. En esta última presentación lo que hacemos es justamente esto, mostrar los resultados que se han obtenido, hacer, si se quiere, un análisis en conjunto con la empresa para ver el por qué se ha dado en esta categoría, el por qué se ha dado en otra categoría, y obviamente también escuchar a las preguntas que surjan, a las dudas que se vayan dando a lo largo de esta presentación y dar un cierre al trabajo. Una vez que se termina, se entrega el acceso al software este que comentaba recién, en donde van a poder hacer descarga de todos los entregables que tenemos en el servicio, informe, esta última presentación, va a haber una infografía, un certificado, un sello, ahora lo vamos a comentar mejor detalladamente uno por uno. Y por último, también se va a hacer una entrevista. Sabemos bien que, bueno, el marco legal dentro del país no está tan fuerte, todavía no es tan fuerte, entonces entendemos que todas las empresas que miden la huella de carbono hoy en día lo hacen, si se quiere, de una forma bastante voluntaria. Entonces, desde nuestro lado, lo que nosotros promovemos es eh, una difusión del trabajo que se ha hecho por parte de las distintas empresas, cuando se empieza a trabajar, cuando se termina de trabajar. Entonces, la entrevista es un poco para eso, como para hacer una nota y para empezar a dar difusión en nuestras redes sociales, en nuestra web, y que se vaya conociendo el trabajo que las empresas vienen haciendo en pos de un cambio climático positivo, digamos, de la reducción de sus emisiones y de un trabajo a favor del medio ambiente. Ahora bien, algunos ejemplos con algunas empresas con las cuales hemos trabajado que nos parecen siempre interesantes de comentar para que se vaya, para que se vaya sabiendo algunas de los pormenores, digamos, del servicio. Primero comentar el Grupo San Cristóbal, no sé si lo conocerán o no, es una empresa una empresa aseguradora, perdón, de vehículos, en donde, bueno, con ellos comenzamos la medición en las sucursales de Rosario, luego expandimos todo el trabajo a todas las sucursales de todo el país. Nos estuvimos midiendo varias sucursales del grupo. Lo interesante del Grupo San Cristóbal es que comenzó con una medición acotada, es decir, de las 6 categorías que tenemos para medir, ellos comenzaron con las 2 primeras, ¿sí? Y después empezaron a expandir su estudio a las demás categorías. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando hicimos la medición de todas las categorías, encontramos que la mayor cantidad de emisión de ellos estaba dado por las inversiones, que las inversiones están en la última categoría, en la categoría número 6, y es una categoría en la que no se suele medir tan a menudo, porque es una categoría que comprende emisiones o actividades que no son tan normales en las empresas. Pero como vemos, Grupo San Cristóbal tiene, bueno, un apartado muy fuerte en lo que son las inversiones, y de acuerdo a cómo se invierte el dinero de la empresa, esas emisiones también se deben contabilizar. No es lo mismo invertir en una empresa de petróleo que en una empresa de renovables, por ejemplo. Las emisiones son distintas. Entonces, nada, es un claro ejemplo de la importancia de abarcar, digamos, todas las categorías en lo que es el estudio, porque nunca sabemos dónde nos podemos encontrar el grueso de la huella de carbono y por dónde empezar a trabajar para empezar a disminuir, ¿no? Milicic es una empresa de acá de Rosario, que también obviamente está expandida por Argentina. Es una empresa constructora, al menos acá en Rosario, y que después en otros lugares trabaja también como minera.
Con ello hicimos la verificación de su huella de carbono. Si bien obviamente nosotros hacemos la medición, también hacemos la verificación. ¿Qué es la verificación? Es controlar, entre comillas, el trabajo que se ha hecho de forma interna o con algún asesor externo. Lo que nosotros hacemos es recibir toda la información que ellos, con la cual ellos han medido sus emisiones y los resultados que obtuvieron, y nosotros, en base a nuestra base de datos de factores de emisión y demás, hacemos nuestro propio cálculo. Y después lo que se hace es una comparación entre un resultado y otro para ver un error material, se le dice, es decir, qué diferencia tenemos entre un resultado y el otro, y para ver de ajustar este resultado para que obviamente lleguemos al resultado mejor. Entonces, bueno, también comentar el tema de la verificación. PTP Group es un grupo con el cual también comenzamos las mediciones en las sucursales de Argentina, y después nos expandimos hacia otros países como son Uruguay y Paraguay, lo que también representa un desafío porque cada uno de estos países es distinto. Entonces los factores de emisión cambian. Entonces, bueno, para el equipo representa un trabajo también y un desafío el estudiar los distintos factores de emisión, cómo se manejan otros países, cómo produce la energía otros países. Entonces, todo esto nos va a variar y obviamente nos llena de experiencias para las empresas que buscan expandir sus estudios a otros países con los cuales ya hemos trabajado. Loma Negra, una empresa cementera de las más grandes del país. Con ellos también comenzamos verificando y ahora estamos haciendo cálculo. Lo interesante de Loma Negra es que nos planteó un desafío a la hora de trabajar porque desde su casa matriz le exigían que la verificación, o mejor dicho, el cálculo de la huella de carbono, esté dado a partir de un estándar específico de cemento y de hormigón. Entonces, cuando se nos presenta el trabajo de verificación, nosotros nos tuvimos que adaptar a ese estándar de cemento para poder hacer nuestro trabajo de la forma en la que ellos pretendían. Y esto nos da la pauta de que cada vez que nosotros comenzamos una empresa de un rubro con el cual no hemos trabajado anteriormente, el equipo se pone a estudiar los estándares que existen y cómo esos estándares te guían para hacer una correcta medición de las emisiones de sus actividades. Entonces, bueno, es un ejemplo también de la adaptabilidad del equipo hacia los distintos desafíos y hacia los distintos estándares que encontramos a nivel mundial, obviamente, para cada uno de los rubros. Ya para ir terminando, Colsoft es una empresa de Colombia, en donde le hicimos la medición también de sus gases de efecto invernadero, de la emisión de los mismos, y la particularidad es que ellos tenían paneles solares. ¿Qué pasa con los paneles solares? Producen energía limpia y se consume esa energía limpia. Entonces, esa energía limpia que se consume es energía que no se está consumiendo de la red, que mayoritariamente la producen de forma contaminante, si se quiere de alguna forma, o con combustibles fósiles que tienen emisiones. Entonces, todo lo que se consuma a partir de energía limpia, de energía solar en este caso, van a ser emisiones que se están evitando consumir de la red, ¿sí? Entonces, todas esas emisiones que se evitan también es un punto positivo para la empresa y se tienen en cuenta en cuanto a la hora de hacer las mediciones. Y por último, Iguazú Jungle, que es una empresa de turismo en la ciudad de Iguazú, ¿no? Obviamente, con ello hicimos la medición, acabamos de terminar la segunda o tercera medición, no recuerdo bien en este momento, y lo particular de ello es que nos pidieron una capacitación que estamos planeando y que vamos a ir a dar a Iguazú, en donde, bueno, también resaltar este aspecto del equipo, en donde la empresa pidió una capacitación para todo el personal, para la recopilación de datos, y el equipo está preparando y está adaptando la capacitación sobre el alcance 3 para poder ir y poder hacer que todo el equipo entienda lo que se va a estar haciendo en futuros trabajos. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que buscamos presentar que nos parece bueno que se sepan. Comentar también, obviamente, esta herramienta, esta tecnología que nosotros utilizamos para la medición, que es el software ALPA. El software es una herramienta que fue desarrollada, ¿sí?, por el equipo ALPA, en donde se lleva a cabo todo el trabajo de la huella de carbono. Nosotros lo utilizamos para el cálculo, ¿sí?, para, obviamente, como comentaba anteriormente, cuando recibimos esa información, la subimos a este software para poder desarrollar el cálculo, y también servirá como un espacio en donde el cliente puede ingresar y puede ver los resultados obtenidos de distintas maneras, puede ver indicadores, equivalencias,
puede ver el informe e incluso puede hacer descarga de todos los entregables que vamos a ver a continuación. Ahora bien, como decía, esto es una herramienta, es una tecnología que se va adaptando y va evolucionando con el mercado, ¿sí? Entonces, hoy en día la estamos, o estamos buscando esta evolución y estamos haciendo que en un futuro sean las empresas quien puedan cargar esta información, en donde puedan ver cómo es la carga, de por qué cargarlo en una categoría, por qué cargarlo en otra, ver las distintas fuentes de emisión que hay también y tratar de que la empresa se empodere de lo que es esta medición, de lo que es este indicador y se sienta parte del cálculo, ¿sí? Obviamente va a haber un asesoramiento todo el tiempo, como lo hay hoy en día, para que completar con esta información sea de la forma correcta y sea lo más preciso posible, pero buscamos que la empresa se sienta parte con nosotros de la medición. Es un trabajo en conjunto. Eh, Hoy en día, como bien decía, esto van a poder ingresar y van a poder ver sus resultados mediante un usuario y una contraseña que es entregada en esta última presentación que se hace, como comentaba anteriormente. Y bueno, después ese usuario y esa contraseña la van a poder distribuir de la manera que a ustedes les parezca para el ingreso al software. Y por último, comentar lo de los factores de emisión actualizados. Como bien decía recién, se está en constante evolución y en esta constante evolución también se está en la actualización de los factores de emisión y en la actualización de lo que a nivel internacional se nos exige para la medición de huella de carbono. Por último, hacer mención de los entregables del trabajo, ¿sí? Como venía comentando. Primero, el software que lo acabamos de ver, en donde van a poder hacer descarga de todos los entregables que vamos a ver a continuación. Certificado y sello ALPA, esto es más que nada para, si se quiere, una difusión en redes, para dar conocimiento al trabajo que se viene llevando a cabo eh, contra el cambio climático por parte de la empresa. ¿Sí? En el certificado obviamente va a aparecer el nombre, va a aparecer el año en el cual se estuvo midiendo, las unidades de trabajo sobre las cuales se ha hecho la medición y obviamente el resultado obtenido. El sello ALPA nos va a indicar la etapa, la del servicio en la cual estamos y el año en el cual se ha hecho esa etapa. Como vemos en el ejemplo, por ejemplo, estamos en la etapa de medición y el año, suponiendo que fue el año pasado, será 2022. En el caso de que encontremos una reducción, se dará el sello de reducción con el año en el cual se ha encontrado esa reducción y así con el pasar de los años. La infografía es más que nada para una rápida difusión en un smartphone, en un teléfono, en donde se verá un resumen de las emisiones que se han obtenido, ¿sí? Esto nosotros lo damos más que nada para hacer difusión entre el personal de la empresa, porque consideramos que es parte importante de la reducción de las emisiones de la empresa, está involucrado el personal, entonces buscamos que ellos también sepan y que sean parte de la medición y tanto también de la reducción. Y por último, el informe, que es lo que venimos comentando a lo largo de la presentación, en donde veremos los resultados, donde podremos ver la forma en la cual se ha llevado a cabo el trabajo y también, llegado al final, veremos las acciones para empezar a reducir la huella de carbono. Y ya para terminar, cortar y dar espacio también a las empresas para que comuniquen lo suyo, comentar sobre este proyecto que nosotros llevamos a cabo, la reinversión en proyectos climáticos. El 20% de lo que se abona por el servicio de la huella de carbono, ¿sí? Por el servicio de medición, va a ser reinvertido en un proyecto de triple impacto en un municipio perteneciente a la RAM-CC, ¿sí? Lo que nosotros buscamos con esta reinversión es articular los esfuerzos entre el sector público y el sector privado para que juntos empiecen a disminuir las emisiones, no tan solo de sus empresas, sino también colaborar en la reducción de emisiones del municipio, teniendo en cuenta también que el municipio viene desarrollando su inventario de gases de efecto invernadero y trabajando en la reducción de las emisiones. Entonces, bueno, con este 20% tratamos de llevar a cabo proyectos que sean de utilidad, ¿no? Obviamente para el municipio. Y en cuanto a esto, nosotros presentamos una serie de ejemplos de proyectos que hemos llevado a cabo. Sí destacar que obviamente el proyecto que se llevará a cabo, que se va a desarrollar en el municipio, es algo que se define en conjunto, no es que nosotros obligamos a desarrollar un proyecto en específico, ni mucho menos, sino que es algo que se charla entre las empresas y entre el municipio y se acuerdan algo que se considere que sea útil tanto para la sociedad como para la reducción de emisiones del sector público. Perdón, ahí entró alguien, lo admito. En este sentido, bueno,
algunos de los ejemplos de proyectos que hemos desarrollado. Tenemos instalación de paneles solares, por ejemplo, esto es en la Municipalidad de Los Urgentes, en donde se instalaron 30 módulos fotovoltaicos en una sala cuna, ¿sí? En Los Urgentes. Esto fue por la reinversión, si no recuerdo mal, de San Cristóbal, que vimos el ejemplo antes. También tenemos otro ejemplo de reinversión por parte de San Cristóbal, en este caso termotanques solares. Estos fueron instalados en el balneario de Rosario, ¿sí? Ellos buscaron bueno, que una de las reinversiones se desarrolle en su ciudad, por el trabajo que se desarrolló acá en la ciudad de Rosario. Entonces, bueno, este fue el proyecto que se llevó a cabo. Otro ejemplo de paneles solares, como ven, este es en un centro de salud en la ciudad de Pérez. Destacar, ¿no? Obviamente esto que hacemos hincapié, perdón, que hacemos hincapié en que también sirva o que sea de utilidad para la sociedad, como vemos en la sala cuna, en un centro de salud. También, bueno, proyectos en cuanto a residuos, en lo que es composteras en la en el municipio de La Barría, por la reinversión de Milicic, que veíamos recién. También hemos incursionado en lo que es la recolección urbana, en el afán de sacar lo que es la tracción a sangre. Nosotros reinvertimos por el trabajo de REM, de una empresa de San Luis, justamente en este municipio, para brindar a los recolectores urbanos una movilidad que les permita a ellos desarrollar su actividad, ¿sí? Como vemos, hay una eléctrica, otra ya es atracción, pero bueno, este también ha sido uno de los proyectos. Otro proyecto en Marcos Juárez, a partir de la reinversión de una empresa que desarrollaba estos bancos. Bueno, lo llevó a cabo en una plaza donde se hacía un ecoclub. Y por último, el proyecto de arbolado, que esto sí es algo más amplio, que ya involucra a todos los municipios de la RAM-CC, en donde, en el caso de que no se sepa qué reinversión llevar a cabo, que el municipio en el cual la empresa pertenece no esté adherido, también es una opción bastante válida el tema del arbolado en distintos municipios pertenecientes a la red. Y por último, algunas de las organizaciones que han trabajado con nosotros, en realidad no son algunas, son todas, me debe estar faltando alguna de las nuevas, pero bueno, como para mostrar, sí, la diversidad de empresas que hay, los distintos rubros con los cuales hemos trabajado, y obviamente la adaptación del servicio a los distintos rubros y del equipo de sello ALPA para con cada uno de ellos, y el trabajo que se ha desarrollado en los distintos sellos. Y bueno, esto es todo, esto es lo que teníamos para comentar sobre el servicio de la RAM-CC, el servicio de sello ALPA de la medición de huella de carbono. Ahora volvemos con Agus. No sé si Agus querés que abramos un espacio de preguntas ahora o damos el lugar a las empresas y después escuchamos las preguntas. Primero que nada, agradecerte por la presentación. Yo diría que dejemos las consultas las plasmamos en el chat, no solo para vos, sino para todos aquellos expositores, y las abordamos al final, si les parece. Dale, Así avanzamos perfecto. con el cronograma. Bueno, entonces Vamos. ahora le cedo la palabra a Germán Mencio, representante justamente de Mencio SRL, que bueno, justamente nos va a estar comentando acerca de lo que fue el cálculo de su huella de carbono y las acciones de reducción que han empleado. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, después de la presentación de nuestro intendente nos dejó poca letra, pero siempre él nos ha permitido participar y ustedes nos han permitido participar en abrir la cabeza, ¿no? Porque siendo una pyme, y estando en un pueblo tan pequeño, llegar a entender lo que es el medio ambiente y todas las cosas que se puede hacer a través de ustedes, nos da mucha alegría y mucha fuerza para continuar haciendo estos cambios. Bueno, creo que lo que hemos sufrido, la inundación, nos hizo tomar la conciencia de lo que es el cambio climático, de lo que es el compromiso. Nosotros por internet descubrimos a su organización por allá por el 2020 y humildemente empezamos a ordenarnos en recolectar los datos y a tener nuestra medición. Nosotros es una empresa que se inició en el año 68, la fundó mi padre con mi tío.
principalmente es acopio de grano y venta de insumos. Ahora estamos volcando más a la parte productiva. Y bueno, cuando se logró el sello por allá por 2021, es como tuvimos una foto de lo que, las emisiones que tenía la empresa, y empezamos a trabajar en distintas áreas. Una de las áreas que empezamos a trabajar fue en la planta de silo, que generalmente tiene mucha polución y es contaminación. Trabajamos en medio ambiente con la provincia, logrando las 2 certificaciones, tanto en la planta de Idiazaba como en la planta de Ordóñez. Logramos los permisos de fluente para evitar las contaminaciones también de agua, en tanto Idiazaba como Ordóñez. Se trabajó con el intendente en la planta de Idiazaba, en la parte de la polución. Él armó un paseo donde se usa mucho. Nuestra planta está muy cerca de un parque donde la gente hace mucho deporte y vida sana, y bueno, y nosotros tenemos la planta pegada, entonces trabajamos en la contención de la polución, en plantaciones y demás. Por el año 2019, con el gobierno de Córdoba, en un programa, se trabajó en un programa de eficiencia energética para ver los desvíos que tenía la empresa en gasto, tanto en la parte eléctrica como en la parte de gas y en la parte de los camiones. Entonces se nos dio 5 ideas de ese proyecto. Una era la colocación de paneles solares, que bueno, la idea es ponerlo en un galpón que tenemos paralelo a la planta de silo. Es un proyecto que lo venimos evaluando. Por el otro lado, estamos trabajando hoy en la parte productiva. Nuestra empresa hoy se dedica más a la parte productiva y nuestra industria es a cielo abierto, entonces hemos dividido 2 partes. Primero hemos estudiado el suelo con una consultora que nos hizo todo un censo, midiendo todo el pH y está dando una foto de todos los campos propios, campo alquilado, con esa base de datos que la tenemos impresa, y a su vez en forma digital hemos incorporado maquinaria para poder trabajar con normas de precisión, y también juntamente con el gobierno, que ya hemos certificado por 4º año seguido de buenas prácticas agrícolas, hemos tratado de cuidar en estos tiempos de poca agua, el agua en sí, y la eficiencia de la utilización de los agroquímicos y del fertilizante para evitar la contaminación. Al mismo tiempo, estamos trabajando en un proyecto a 10 años en los campos que poseía mi padre. En el 2019 empezamos con forestación en los campos. Bueno, en la actualidad el objetivo es llegar a 14,2 hectáreas. En estos momentos llevamos 900 plantas, o sea, ya plantadas, que también tenemos otra consultora que nos está armando todo ese proceso. En definitiva, lo que nos hizo la Red Argentina de Municipios y la RAM es ordenarnos y proyectar el futuro. Sabemos que esto es un cambio de paradigma. Hoy el intendente trabaja con los privados trabajamos, aunque hemos sido competencia y hemos hecho lo mismo, hoy estamos juntos, no solo estuvimos juntos trabajando, no solo con Ortega, sino con otro grupo de productores en la contención de la inundación, en el cuidado del suelo, y hoy con Ortega estamos y el intendente hemos tenido una reunión para trabajar en el triple impacto. Otra cosa que hemos pensado es en una economía circular,
pero bueno, también tenemos que ver en las zonas cercanas, las competencias, es generar nuestro propio combustible y buscar reducir la parte de combustible, la parte eléctrica y lo de plantación. Bueno, eso un poco es el resumen de todo lo que hemos hecho. Le agradezco que nos hayan atendido también. Los recomiendo a todos los que quieran sumarse. Son una organización muy seria que te alienta, siendo pyme, a pensar como una empresa grande, porque el medio ambiente de todo y lo único que nos va a quedar a todos es cuidarnos de no provocar más daño a la comunidad, que a veces uno lo está haciendo y no se da cuenta. Gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, nuevamente la importancia de comenzar a tomar acciones, no solo las grandes empresas, sino también pymes y pequeñas empresas, todos pueden comenzar a tomar acción climática. Así que bueno, ahora le cedo la palabra, en este caso a Gonzalo Martinato, que es el representante de Ortega Hermanos, que bueno, también nos va a estar comentando acerca de su experiencia en el cálculo de la huella de carbono y bueno, un poco de lo que es el proyecto de triple impacto. Gonzalo, te cedo la palabra. Buenos días a todos. Bueno, como mencionaba Agus, soy Gonzalo Martinato. He llevado a cabo todo lo que es la recopilación de información y la organización de la misma en lo que respecta a la empresa de Ortega Hermanos. Nosotros por el 2022 decidimos comenzar con el tema de la medición de la huella. Germán y Juan Pablo, bueno, habían tenido conversaciones con Jeremías Ortega, y en base a eso, bueno, arrancamos el camino. La información estaba presente, era cuestión de organizarla. Es muy similar la empresa a lo que planteaba Germán, se dedica a la venta de insumos y el acopio de grano. Entonces muchas veces la información, los datos que hay dando vuelta, se terminan pisando. Entonces la idea era ver cómo reubicarlos para así no pisar la información, y bueno, que la medición de la huella fuese lo más certero posible. En primer medida, lo que se hizo fue dividir por sectores lo que era en Idiazábal, y a su vez sumar a las demás sucursales, Ordóñez, La Laguna y Villa María. En cuanto a los resultados que hemos obtenido, el 70% se le adquirió a lo que es el transporte, digamos, justamente en lo que respecta al acarreo de grano. Y es ahí en donde surgía un inconveniente entre combustible utilizado y los kilómetros en el cual se acarreaba el cereal. Entonces lo que se trató fue ver cómo desarmar, digamos, el dato de tanto de combustible como de kilómetros, porque teníamos implícito vueltas con fertilizantes, proveedores, los cuales llegaban hacia el pueblo con diferentes tipos de mercadería, y en donde no teníamos la unificación de unidades, caso agroquímico, kilos, litros, camiones que no son siempre camiones a lleno. Entonces no teníamos una manera justa de determinar el dato. Con la ayuda de Leo y Agua nos fuimos encaminando la medición del mismo. Esto fue durante el año 2022 sobre el 2021. Y bueno, a finales del año, principio de este, logramos obtener el sello. Fue una primera instancia tratándose de alinear a los objetivos que establece la ONU, y para posteriormente plantear medidas y objetivos a corto y mediano plazo, digamos, como en primera instancia. Germán y Juan Pablo, junto con Jere, ya están trabajando sobre lo que es el proyecto de reinversión en triple impacto,
y esperemos continuar a lo largo de los años con la medición, ya que tenemos ahora un lineamiento de cómo acaparar la información, reorganizarla y poder volcarla y que se vea detallada en el resultado. Así que se le agradece muchísimo bueno, a Germán por la iniciativa de este movimiento, a los chicos del proyecto por el aguante y nada, las ganas que le han metido para poder llevar adelante el proyecto, digamos. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos y invitarlos a aquellos quienes todavía no estén involucrados a comprometerse con lo que es el cambio del medio ambiente, que es lo que se viene, digamos. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Queríamos aprovechar para consultarles si, bueno, esto del software que sea accesible por todos los medios, ustedes han utilizado, si han podido acceder desde el teléfono, desde algún otro medio, si les ha servido para visualizar los resultados de alguna manera más tangible. No sé si Está muy, comentarnos algo al respecto. está muy práctico. En el caso nuestro está particionado en todo lo que son las sucursales, con un informe detallado de cada una y con gráficos de por medio. Está muy entendible y es muy práctico, digamos. Están todos los datos, está toda la información que recopilamos en modo resumen. Está muy práctico, muy bueno. Comparto lo mismo de Gonzalo, está muy simple y muy entendible. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias justamente a todos los expositores. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, ya sea para Juan Pablo, Gonzalo, Germán, Leonardo. Este es el momento. Agustina, tal vez preguntar cuál es el proyecto de triple impacto que están pensando en Idiazábal. No sé si Juan Pablo lo tiene, o Germán, o Gonzalo. Sí, yo no lo había dicho porque pensé que lo iba a comentar Germán. No sé, No. ¿querés decirlo, Germán, o que hemos No. hablado? O... El que es el jefe acá en el pueblo es el señor intendente. No habla. Bueno, Ricardo, está bueno la acotación porque si no se nos iba a pasar. Nos juntamos con Germán y con la gente de Ortega. Bueno, acá está Gonzalo, pero nos juntamos también con Santiago y Jeremia, que son dos de los socios. En Idiazábal tenemos un espacio que es el espacio de ferrocarril, que es un espacio de 11 hectáreas, de la cual ya hemos forestado prácticamente más del 50%, y ahí está, en ese lugar que le llamamos Parque Central, hay una ciclovía con ejercicios saludables, espacios públicos que la gente usa mucho, como decía Germán, para hacer deporte, para recreación. Los domingos es un espacio que se usa mucho familiarmente. Entonces lo que pensamos, dentro de las alternativas entre todos, pensamos en una isla ecológica con un termotanque para calentar agua, como una matera, y pantalla solar para cargar celulares. Estamos justamente en etapa de pedido de presupuesto y la inversión la íbamos a afrontar entre las dos empresas y el municipio para poder brindar, digamos, ese espacio que es un espacio verde, un espacio para el deporte, un espacio muy importante y muy significativo para la gente de Idiazábal, instalar ahí la isla solar, obviamente con la cartelería que representa el proyecto, a la red y en este caso al municipio y a las dos empresas que van a participar en la inversión. Gracias, Juan Pablo. La verdad que nosotros acá en la oficina a veces estamos con los números, los chicos todo el día están sumando y restando emisiones de las empresas, pero escucharlos a Gonzalo y a Germán, dando un ejemplo tan claro y concreto de cómo han elaborado sus acciones, su huella de carbono, la verdad que nos reconforta a los que estamos con los números nada más en una oficina y viendo que junto con la intendencia, bueno, hay un proyecto de comunidad, ¿no?
Ojalá, bueno, podamos transmitir este video con las experiencias de ustedes muchísimo más, para que otros empresarios también se sumen a la acción que ustedes están llevando adelante. Así que bueno, Ricardo, solamente felicitaciones porque es impresionante lo que acabamos de escuchar. ya que hablas de números, destacar, porque esto fue iniciativa de Mencio y de Ortega, que es evidentemente por una cuestión de inflacionaria, de costo en otro país, los fondos disponibles no alcanzan para la inversión y ellos están dispuestos a colaborar con la diferencia para adquirir y cumplir el objetivo planteado. Yo lo quiero destacar a eso porque en épocas tan complejas y donde los números mandan, bueno, me parece que el ambiente está por encima en Idiazábal de los números y eso hay que destacarlo también, ¿no? Sí, desde ya. Así que bueno, muy, muy enriquecedor realmente el intercambio que se realizó hoy. Les damos las gracias nuevamente a todos los expositores. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún punto que quisieran repasar. Si no, damos por concluido el evento y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias y feliz día a todos. Gracias a ustedes. Gracias, feliz día, saludos. Chau, chau. Chao, hasta luego.